Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Estábamos pegando unos faltazos, pero bueno, ya de a poquito nos vamos recuperando en la asistencia. Y hoy queríamos hacer un programa económico, así que vamos a ver si charlamos con un especialista en el tema. Y queríamos hablar también si se da la comunicación con otra persona también que está en el extranjero. El tema es moneda soberana versus crisis globalista. Así que para entender un poquito de esto, lo tenemos del otro lado a Héctor Giuliano, que es un especialista en deuda pública y deuda externa, y entre otros temas, ¿no? Bastantes amplios. ¿Cómo se encuentra ahí, Héctor Giuliano? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Espero se escuche bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, de acuerdo. Sí, escuchaba lo que decían. Mira, el temario, como siempre, el temario económico es muy amplio. Yo ahora estoy por zambullirme en el tema presupuesto, que todavía no se conoce. Hoy lo conseguí, pero no fue editado por el Ministerio de Economía todavía, sino lo conseguí del proyecto que pedí a la Cámara de Diputados, el proyecto que entró, pero el Ministerio de Economía tiene que publicarlo, editarlo completo lo antes posible, porque lo que hizo el presidente el domingo no fue la presentación de un presupuesto, fue un discurso de él, pero con respecto al presupuesto, a los datos, a las planillas, a las proyecciones, etcétera, está todo para ver. Así o que sea, se escapó del... No, fue a hablar de lo que... voy a repetir lo que dicen todos los discursos, a cacarear con respecto al déficit fiscal. Cero, es una burla, parece directamente una bofetada a la opinión pública. El equilibrio fiscal lo está obteniendo bajándole los sueldos a la gente, bajándole las jubilaciones, los planes sociales, parando obras públicas, generando inflación, haciendo restricciones de gastos arbitrarios mientras aumenta otros, como los gastos de seguridad, le crea un ministerio a su amigo el licenciado Sturzenegger, en fin, es el manejo más discrecional que hay, con Héctor, un agravante. Que el presidente está gobernando sin presupuesto 2024, lo cual para mí es una transgresión gravísima, porque el gobierno no ha presentado ni aprobado el presupuesto 2024, está presentando el 2025 y todavía no sabemos cuáles son las cifras del 2024. Así que todo este tema que vos planteás sobre la relación entre moneda soberana y globalización financiera pero está en una esfera mucho más alta de lo que toca al panorama estrictamente argentino. Bueno, usted sale a comprar. Usted sale a comprar, vamos a porque bueno, esto también lo hablaba Bertolt Brecht, que el que no conoce de la compra, de lo que está la papa, de lo que está esto, de lo que está lo otro, no tienen ni la menor idea de la economía, cosa que justo hay un presidente que habla de economía. Efectivamente, el ciudadano corriente no entiende nada lo que está pasando, lo único que entiende es que va al supermercado y los precios cuestan más, salen más caros, que toma un medio de transporte y le sale más caro.
Después que el presidente venga a decirle que el sinceramiento de precios es todo un discurso macroeconómico que el hombre medio no entiende. Es la famosa frase que cito siempre de Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando decía, mediados del siglo pasado, dice, cuando usted un economista le explica algo y no lo entiende, hágaselo repetir despacio, clarito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. Bueno, esa es lo que estamos viviendo ahora. Sí. Porque todo este esfuerzo, todo este sacrificio tiene una finalidad central, que es pagar intereses de la deuda. El llamado equilibrio fiscal no es el equilibrio fiscal, es obtener los ahorros de una parte del gasto público para poder pagar intereses de la deuda. El presidente en los primeros 7 meses obtuvo un superávit de 8 billones de pesos, de los cuales 6 billones dedicó al pago de intereses de la deuda. Quiere decir que le está bajando los sueldos a los jubilados, a la gente, parando obras públicas, con la finalidad de pagar intereses de la deuda pública, ni siquiera capital. Yo quería sacar una cuenta sencilla, porque usted va al supermercado, gasta 10.000 pesos por día, hay algunos días tiene 30, 31 días, usted gasta 10.000 pesos y no se trae nada, ¿no? Ya del vamos, está 2.600 pesos, un poquito más, el pan, según donde lo compre. También es la calidad del pan. Además los precios es jauja, porque los comerciantes cobran lo que quieren. Vos podés encontrar una dispersión de precios, pero extrema entre negocios. Sí, podés ir recorriendo y buscando precios acá, precios allá, pero la gente no puede vivir buscando un precio menor en un lado frente a otro. Escúcheme, Héctor. Sin decir de colectivo, sin manejarnos sobre víveres, sin manejarnos de vestir, ¿no? De ropa, de pagar servicios, que bueno, se multiplicaron, ¿no? Y 10.000 pesos, 10.500 pesos, un kilo de pan. 10.000 pesos por día, por 30, equivale a 300.000 pesos. El jubilado se han dicho, es más que... No tengo las cifras a mano, pero creo que se ha determinado que el costo para un medio, para una familia tipo, necesita entre 1.500.000 pesos, bueno, eso como ingresos mensuales. Y bueno, y por eso tenemos... Milei aumentó y ha llevado del 52 según se estima al 57% la cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza. No es que fuese todo causado por Milei, pero Milei la aumentó, la sigue aumentando. O sea que el exitoso programa de Milei aumenta la pobreza, aumenta la recesión, aumenta el desempleo, aumenta la disparidad social, la regresión, por ende, de los ingresos. En fin, nos estamos yendo un poco lejos del tema que vos me planteabas al comienzo, pero hice esta digresión simplemente porque es justamente el tema que ahora tengo en la palestra, ¿viste? Que claro, pero porque ¿qué dice Héctor, el presupuesto? Héctor, porque bueno, yo quería, con esa frase, con esa cifra de más o menos de 300.000 pesos, está por encima de un jubilado. Desde ya ya nos pasamos, nos pasamos los 10.000 pesos. No, pero se está dando un fenómeno que antes no se daba, que aún asalariados formales, es decir, trabajadores que tienen empleo, pero tienen salarios inferiores a la línea de pobreza. O sea, tenemos trabajadores pobres
pese a que tienen trabajo, pero tienen trabajo extorsionados por salarios menores que la inflación, y entonces se da un fenómeno nuevo en la Argentina, que hay trabajadores pobres, no desocupados, sino trabajadores que ganan menos que los niveles de la línea de pobreza. Es muy grave la situación, y hasta ahora el presidente vive haciendo discursos, baladronadas, vive atribuyéndose mérito que nadie ve, ¿no? Los únicos que ven progresos son los acreedores financieros, que siguen haciendo el negocio del carry trade y que además se benefician con el pago de los intereses de la deuda. Y el mundo funciona así porque vos me preguntabas algo al comienzo, la relación entre la globalización financiera y la moneda soberana. Siempre la globalización es esencialmente un fenómeno financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones internacionales han existido siempre. Desde hace unas décadas se viene hablando de globalización. Bueno, es una denominación que para mí lo único que hace es tratar de tipificar una nueva forma de las relaciones internacionales, donde los actores no son más los países, sino son los grandes grupos económicos financieros que controlan la economía mundial, ¿verdad? En el siglo pasado, en geopolítica, se diferenciaba entre mundialismo y globalización. La escuela francesa, sí, los autores franceses de geopolítica o de estrategia, hablaban de que el mundo iba hacia el mundialismo, entendido el mundialismo como el predominio de la influencia de los organismos internacionales sobre las soberanías de los países individuales, ¿no? Por eso, desde la creación de Naciones Unidas hasta decenas de organismos internacionales que existen, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los distintos grupos oficiales o privados, ¿no? Como el G7, el G20, organizaciones militares como la OTAN o la ASEAN, etcétera. Entonces los franceses fueron los que más estudiaron este fenómeno del mundialismo, es decir, de cómo preveían que los estados iban a ser superados por estos organismos supranacionales. Pero en realidad la cosa no resultó así, sino que estas estructuras de poder económico financiero empezaron a predominar no solamente sobre los estados, sino sobre los propios organismos internacionales. ¿Me explico? Es decir, en el mundo manda el dinero, y el dinero manda sobre la política y sobre la política internacional. Entonces, esto lo vemos, el ejemplo típico es que la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, tienen la más formidable capacidad militar que se pueda pensar. Hay que recordar que del total del gasto militar en el mundo, de todo lo que se gasta en materia de defensa, armamentos, de fuerzas armadas en el mundo, más de la mitad corresponde solamente a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos gasta en armamentos y en fuerzas armadas más que todo el resto del mundo junto. Así que eso da una pauta. Pero a su vez, ese formidable poder militar está puesto al servicio del capital económico financiero, que es el que interviene. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos inventa la excusa de armas químicas y biológicas que no se probó que existieran en Irak, con la excusa de invadir Irak para robarle el petróleo iraquí, que era el segundo gran exportador del mundo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso en definitiva? Que el poder militar está subordinado al poder económico, financiero. Bueno, ahí estamos hablando de uno de los poderes más grandes, que es la OTAN, y que tantos
tiene sitios repartidos por todo el mundo, en todos los países, ¿no? Y hay veces que tienen más bases, más de una base naval. Se habla de que Estados Unidos posee en el mundo, con diferentes grados de importancia, desde ya, unas 800 bases en todo el planeta, considerando bases desde las bases formales, ¿no?, de la OTAN y otros más, hasta destacamentos, hasta ubicaciones estratégicas. Acá ahora con el gobierno Milei intentando en Ushuaia, sea por Estados Unidos, por la propia Gran Bretaña, intentando también colocar bases en la Triple Frontera, en Neuquén, por la presencia de la base china, etcétera. En definitiva, Estados Unidos es en realidad hay que hablar del imperio norteamericano. Esto ya lo señalaba un autor francés muy reconocido, Raymond Aron, en la década, 60, 50, 70. Él escribió un libro que se llama La República Imperial, ¿no?, refiriéndose a Estados Unidos. Y claro, porque uno está acostumbrado a que los imperios se presentan en una forma monopólica de poder aristocrático de un sector o de un gobernante, pero un gobierno republicano manejado por el poder económico financiero es el que constituye la República Imperial Norteamericana, porque los Estados Unidos están gobernados por el capital financiero internacional, que por el momento tiene capital formal en Wall Street, pero que está vinculado con todas las redes financieras del mundo, empezando por la City londinense, por la Bolsa de Frankfurt, por la de Tokio, y controlando en definitiva todos los flujos macro de dinero del mundo a través de los fondos de inversión. Así que la situación a nivel mundial está fuertemente centralizada por el poder financiero mundial. Sí, como como el poder financiero de Londres, ¿no? Sí. Que es el más fuerte. Esa es parte de lo que eufemísticamente se llama la relación especial. Habría mucho para decir eso, pero nosotros lo sufrimos en carne propia con Malvinas, ¿no? Sí. Cuando Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña, no solamente concediéndole la escala de la base de la isla de Ascensión, sino, peor aún, suministrándole información satelital y proveyéndolo de misiles Sidewinder, que fueron los más efectivos en contra de la aviación argentina, y que gracias a esos proyectiles norteamericanos, los ingleses los usaron para destruir nuestra fuerza aérea, ¿no? Y ahora resulta que aparece un presidente Milei, como antes lo fuera Menem, ¿no?, a postrarse nuevamente al servicio de los intereses británicos y norteamericanos, porque en este momento la Argentina está subordinando su política exterior a los lineamientos del lobby, porque el lobby excede el país. El lobby es toda una red de contactos que va por encima de las estructuras formales de los países. Y entonces, en este momento, el poder mundial, en mi opinión, está centrado en el poder anglo-norteamericano-israelí, del lobby anglo-norteamericano-israelí. Bueno, que es lo que se está viendo en el mundo, ¿no? Eso es una realidad, no lo digo yo, hay que simplemente leer los diarios. Bueno, si hubo una criatura entre la pareja de Menem y Cavallo, una criatura media bestial, podríamos decir, porque bueno,
Parece como que si es el ideal de la vida, ¿no? A seguir. Creo que estamos hablando de Milei, porque hasta, no sé, hasta se le ocurre salir con la Yuyito González que estuvo con Menem. Y bueno, empezamos a hablar de un montón de cosas, del dólar. De lado las anécdotas personales. Sí. No hay ninguna duda que el modelo de Milei es la réplica de Menem en el siglo XXI, lisa y llanamente. Alguien que no tiene la más pálida idea de lo que es la estructura de poder ni la militancia política, que conoce. Menem conocía el cabildeo político, de la politiquería de la partidocracia, pero desde el punto de vista como gobernante fue un peón de la política anglo-norteamericana, y el artífice de esa política fue el ministro Cavallo, ¿no? No es casual que Cavallo primero fuera canciller y firmara los acuerdos con Gran Bretaña en Madrid, los tratados de Madrid 1 y 2, y el tratado bilateral de inversiones que subordinó a la Argentina a Gran Bretaña y condicionó su desarrollo militar, y luego pasase a ser ministro de Economía para endeudar al país con el plan Brady a largo plazo e instaurar una convertibilidad ficticia entre peso y dólar, que en realidad era sostenida por deuda, porque la convertibilidad se sostuvo con deuda. Cuando se acabó la deuda, se cayó la convertibilidad. Por eso Menem tomó un gobierno con 62.000 millones de dólares y la dejó en el doble, en 122.000. Con el agravante que privatizó, es decir, vendió empresas y activos del Estado por 35.000 millones de dólares más, con la excusa de que con ese dinero se iba a bajar la deuda. Y resulta que no solamente no se bajó la deuda, sino que la deuda se duplicó. Así que directamente la convertibilidad fue una mentira. La convertibilidad estaba sostenida con deuda. Cuando después le pasa la bomba de tiempo a De la Rúa, y De la Rúa primero con el negociado del megacanje 2001 de Cavallo, que fracasa, y luego fracasa la convertibilidad, y entonces cuando fracasa la convertibilidad, el Fondo Monetario le corta los desembolsos. Creo que se lo cortó el 16 de diciembre del año 2001, ¿no? De la Rúa se escapó en helicóptero y se acabó la convertibilidad. Quiere decir que la convertibilidad funcionó con deuda. Entonces es mentira que acá la culpa de la deuda es el déficit fiscal. No, la culpa de la deuda ha sido tradicionalmente el endeudamiento externo para retrasar el tipo de cambio, y con ese retraso del tipo de cambio tener excusa para tomar más deuda impagable. El problema de la Argentina es la deuda, porque la Argentina tomó y sigue tomando deuda sin la más miserable capacidad de repago, y esto sigue haciendo el presidente Milei, pese a que invoca querer no tomar más deuda, pero en lo que va de año ha aumentado la deuda en 82.000 millones de dólares, que si bien hubo una licuación en diciembre, ya esa licuación fue compensada con creces y el país se sigue endeudando. Y prueba está que tanto Milei como su ministro de Economía, Caputo, están peregrinando por todo el mundo. ¿Para qué? Para pedir más endeudamiento para salvar al gobierno. Bueno, en consecuencia es el nuevo Macri. Es el nuevo Macri que anunció una lluvia de dólares, una lluvia de inversiones, etcétera. Todavía estamos esperando eso. A los 2 años, después de haber endeudado el país en 83.000 millones de dólares, tuvo que salir a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional para que le salve el gobierno. Y ahora estamos en lo mismo. A los 9 meses de Milei,
estamos pidiendo ayuda internacional para poder salvar el cepo y salvar el gobierno anarcoliberal de Milei, ¿no? Bueno, para agregar, yo también de estos, podríamos decir, delincuentes, ¿no? Porque encima no van presos, como Sturzenegger, que estuvo con Cavallo, que fueron juzgados por varias causas. Sturzenegger fue procesado entre otros en el megacanje 2001 y resultó sobreseído porque como la justicia cuando se trata de la deuda cajonea las cosas, como pasó con las causas Olmos 1 y Olmos 2, el Congreso no interviene, la justicia es cómplice de los acreedores porque no va adelante ninguna causa, sí, ¿no? ningún banquero, y entonces cada vez que se hace una denuncia quedan todos sobreseídos, entonces salieron todos libres, sin culpa y cargo, nada, no todos actuaron bien, No, y los premian porque vuelven a los gobiernos, ¿no? No es que los separan. Lo estamos viendo justamente en el caso de Sturzenegger. Vos fíjate qué paradójico. Están hablando de ahorro de motosierra en la administración pública, de reducción de ministerios, y resulta que crean un ministerio para la desregulación y modernización del Estado para Federico Sturzenegger. Eso puede ser motivo de una comisión, puede ser motivo de un equipo de trabajo interministerial que haga la jefatura de gabinete, pero ¿por qué crear un ministerio para eso? Entonces, ¿qué quedamos? Estamos clamando de que queremos desburocratizar al Estado y lo primero que hacemos es crear otro ministerio, ¿no? Lo mismo que estaba... ¿Cómo? Puede ser para lavar plata. Si habla de desregulación... Sí. Bueno, la desregulación es muy amplia, abarca muchísimos temas y pueden ser cosas positivas como cómplices, puede haber de todo. Cuando se habla de desregulación quiere decir también descontrol, ¿no? Bueno, sí, porque pero imagínense si meten todo en la misma licuadora, se imagina lo que sacan ahí esta gente que encima, bueno, las nombran impunes y le dan un ministerio con toda la criminalidad y las astucias que tienen. Espera, separemos lo siguiente. Las medidas, yo digo, son burocráticas, aumentan la burocracia. Ahora, que esa burocracia a su vez esté acompañada o no por delitos contra la función pública es otra cosa. Hasta ahora, ¿qué ocurre? El gobierno actual prácticamente no da información, porque tanto se cacarea con respecto al acceso a la información, ¿no? El otro día todo el mundo, todos los periodistas escandalizados por el acceso a la información. Y la pregunta que hago yo hace años, hace décadas, estoy tratando, y no soy el único, de obtener información sobre la deuda del gobierno, ¿no? Y no me la dan, no existe, no la tienen, no la dan, no la suministran. Tuve incluso hace años una causa que llevé ante la Defensoría del Pueblo que me dio la razón y aún así no me facilitaron la información. Es decir, la deuda es secreta. Entonces se está cacareando tanto con respecto al acceso de la información. Todos los periodistas a sueldo están bregando todos los días por radio, por televisión, del acceso a la opinión pública, de la sacrosanta libertad de expresión, etcétera, pero resulta que esa libertad de expresión es bastante discriminativa, porque ellos se refieren a enterarse de determinadas acciones del gobierno, pero nadie dice media palabra del acceso a la información sobre la deuda pública, que es secreta y sobre la cual no se informa absolutamente, no se informa nada,
¿verdad? El gobierno hace dos grandes licitaciones mensuales de deuda, ¿no? Quincenalmente, y resulta que ni siquiera se da a conocer quiénes son los que compran deuda argentina. La Argentina en este momento, la deuda, por lo que he calculado con los datos de agosto, pasa a los 470.000 millones de dólares, ¿no? Pero no sabemos quiénes son nuestros acreedores, porque el gobierno, de acuerdo con los acreedores, los mantiene en secreto, de tal manera que el país está endeudado y no sabemos con quién está endeudado, porque toda la información inherente a la titularidad de los bonos es mantenida en secreto por parte del gobierno. Bueno, el pero gobierno me imagino... no de acreedores. Héctor, ¿Cómo? usted es mal pensado, usted se piensa que esos acreedores no van a pensar en el pueblo. Sí. No, pero esto es descarado, ¿por qué? Porque hay que entender esto. Todo el sistema que rige el manejo formal administrativo del país está sostenido en tres patas. El gobierno de turno, ¿no? Esto pasa en general, también pasaba con el kirchnerismo. El gobierno de turno, la pseudo oposición que le hace el juego, porque cuando llega el momento se habla mucho de la casta, pero le venden los votos al gobierno, ¿verdad? Como ha pasado con la ley de bases, con la ley, el paquete financiero, ahora con la infamia de convalidar el DNU que le reduce los ingresos a los jubilados, y todavía el presidente se manda el desafío de que invita a los 87, creo que diputados y senadores, a los diputados, 87 diputados que votaron a favor, no sé qué cantidad son, los invita a un asado para homenajearlo y para llamarlos héroes a los que le están robando los ingresos a los jubilados. Y ese dinero que se roba a los jubilados se utiliza para pagar intereses usurarios de la deuda pública. Bueno, hay una foto que se sacó. Hay una foto que se juntaron, ¿no? Porque era clave, ¿no? De no aumentar los jubilados y no daban a torcer. Ajá. Eran Caputo y Sturzenegger. Sí, pues en realidad es la política impuesta al gobierno. Yo no, en lo personal, creo que el presidente Milei no toma una sola decisión de gobierno, ni tampoco Caputo, ni Sturzenegger. Son funcionarios que cumplen órdenes del establishment, un títere como Menem, financiero, ¿no? Lo mismo que Menem. ¿Qué decisión tomaba Menem? Bueno, Héctor, cuando habla... persona que ni... ¿Cómo? Claro. Bueno, pero cuando habla de economía, Milei sigue mintiendo, pero Milei en materia económica hasta ahora está vendiendo la imagen de un economista. Pero primero y principal, gran parte de la información y de los planteos que él hace son disparatados. Él habló de que estaba frenando una hiperinflación del 17.000% anual. Es un disparate que no pudo demostrar ni él ni nadie, ¿no? Y sin embargo lo tiró así como dándose ínfulas de que él por ser economista o por haber estudiado economía es capaz de decir cualquier cosa, mientras que otros economistas que realmente saben y saben mucho más que él le están advirtiendo de que esas cifras no tienen fundamento. Entonces, exacto, una de dos: si el presidente quiere utilizar su imagen de economista para hacer discursos políticos dogmáticos, es otra cosa. Ejemplo concreto,
su autodefinición de anarcoliberal. El anarcoliberalismo es una forma extrema de liberalismo que es un desprendimiento de la escuela austríaca de von Hayek y von Mises, pero sostenida fundamentalmente en Estados Unidos sobre la base de las ideas de Milton Friedman, sí. Aunque no consta que Milton Friedman se autocalificase de anarcoliberal, pero sí de un anarcoliberal que fue el que usó el término, fue Rothbard, un economista que ya falleció hace tiempo, también creo del hijo de Milton Friedman, que en Estados Unidos se empezaron a llamar anarcoliberales, ¿no? Bueno. Y yo recuerdo que el propio Milei, cuando era candidato, cuando todavía no era un tipo conocido, él decía que él había optado por no llamarse anarcoliberal porque era una denominación confusa, que él prefería llamarse libertario y no anarcoliberal. Bueno, ahora resulta que cuando el poder se declara anarcoliberal, así que se autocalifica como quiere desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Bueno, voy a nombrar dos libros. Uno es un poquito de la historia de todo, de las tres olas que iban viniendo según iba avanzando la civilización, que ese era Alvin Toffler en el 80 y tiene Toffler. Sí, y tiene varias características sobre varios temas, y bueno, en una de esas habla mucho sobre esto de la economía, que está viendo una economía global que ningún economista sabe bien o la hunde mal para una economía mundial, ¿no? Desde que ya aparece en el 70, porque bueno, si uno se percata de todo esto, bueno, se van hundiendo bancos y los va salvando los mismos títeres que son votados, como Obama y otros, ¿no? O a corporaciones y todo. Y entonces hay como una... Este es un libro. ¿El otro, ¿cuál es el otro libro? El otro lo tengo acá. Encima tengo Naomi Klein, La doctrina del shock. Y habla todo esto, ¿no? Bueno, sí, también. Y tengo unas partecitas que son... Klein. Sí, y tengo unas partecitas que, bueno, habla de Jeffrey Sachs, que habla muy bien de Bolivia y todo esto, pero bueno, que no dice, ¿no? Hay un capítulo que dice: la crisis funciona, la terapia al shock como parte de un paquete, ¿no? Y no nombra nada la cantidad de millones de personas que se matan, porque bueno, también el poder financiero domina, ¿no? Esos grupos de prensa hegemónicas manejan todo. Es una regla probada empíricamente. Sobra capital financiero en el mundo, sobra dinero en el mundo, y sin embargo, paralelamente, más de la mitad del mundo vive debajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una injusta distribución de la riqueza. Por eso el presidente se preocupa tanto en hablar en contra de la justicia social, que es un principio básico de la lógica económico-financiera y de la doctrina social de la Iglesia, porque el presidente dice textualmente que la justicia social es un robo, cuando la justicia social es evidentemente no sabe de qué está hablando cuando habla de justicia social, porque la Iglesia define la justicia social sobre la base de la idea de justicia distributiva en relación a la dignidad y a la equidad de los ingresos que tiene que tener la gente. Es un poco lo que decía Chesterton, ¿no? Que Chesterton tiene una frase que leía de él del otro día muy oportuna, que no la cito textualmente porque no la memoricé en parte. Dice: el liberalismo es una doctrina preparada para que los ricos se hagan cada vez más ricos, engañando a los pobres para que los pobres se vuelvan cada vez más pobres, ¿no? Es decir, el liberalismo es la doctrina de las
del interés de las empresas. Por eso se caracteriza a Milei desde el primer momento como un gobierno pro empresa. ¿Qué quiere decir? Un gobierno donde las empresas tengan carta blanca para enriquecerse, ¿a costa de qué? De esto que está ocurriendo en la Argentina: aumento de la pobreza, aumento de la recesión, caída de los salarios reales, baja de jubilaciones, baja de los planes sociales. Es decir, esta inflación, la inflación utilizada como el recurso para empobrecer a la gente. De esa manera el gobierno se ahorra el dinero que los trabajadores y a los jubilados. ¿Para qué? Para destinar ese dinero para pagar intereses de usura a los acreedores de la deuda pública. Esa es la realidad. Y eso nadie lo dice. Vos fíjate que nadie dice eso. En todos los discursos del presidente vos oís hablar de deuda pública. Vos oís cómo es el principal problema de la Argentina, y ni el presidente, ni los economistas de turno, ni el ministro de Economía dicen nada sobre la deuda pública. ¿Por qué? Porque todo este esfuerzo de ajuste está puesto al servicio de pagar intereses de la deuda, ni siquiera capital, porque de capital no se puede pagar un centavo. Se hace este ajuste para pagar intereses. Bueno, Héctor, sí. me gustó este programa, pero bueno, me gustaría hacer otro más y profundamente, y bueno, tocamos varios temas. Sí, aunque llamame con un poco de anticipación, esto a veces fue todo improvisado. Estas cosas para mí me son familiares y quizás en parte las hemos hablado otras oportunidades, pero para el que lo escucha puede ser. Después mandame la grabación, así yo también la tengo. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Del otro lado, a Ricardo también. Y bueno, y viene un nuevo programa que siempre está, así que quédense aquí escuchándolo por FM. Gracias por tu entrevista y saludos a los colaboradores y a los oyentes. Gracias. Muchas gracias a usted, Héctor, que siempre nos salva con el programa. Nos vemos hasta la semana que viene. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.